Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va este miércoles? Ay, qué poquito queda ya para Navidad. Y hoy vamos a hablar en nuestro podcast de hoy vamos a hablar de herramientas de emprendimiento de guerrilla. Ya hemos hablado en este podcast de Lead Magnet, que te recomiendo que si no has escuchado ese podcast lo hagas. También hemos hablado de Lead Nurturing o cómo alimentar a esos contactos para que vayan avanzando en nuestro funnel de ventas. Y ahora vamos a hablar de otra parte fundamental de ese trabajo que tenemos que hacer con los leads, con los posibles clientes. Y es que ese lead scoring, que es de lo que vamos a hablar hoy, es fundamental para que podamos ir clasificando esos leads que ya tenemos dentro de nuestro sistema. Lo hablamos el otro día, podemos tener esos leads dentro de nuestra propia base de datos, que es lo que yo te recomiendo, que vayáis generando comunidad con esa base de datos. Sencillamente porque vas a tener el poder para poder contactar a esos clientes tantas veces como quieras, con el contenido que tú quieras y sin tener que pagar cada vez que necesites llegar a esos posibles clientes. También lo puedes hacer, por ejemplo, en las redes sociales, lo puedes hacer en Facebook. Sí, puedes ir creando esos grupos, o en Instagram, puedes ir creando esos grupos que ya te conocen, para que después, cuando ya tengas que ir dándoles argumentos de consideración o de decisión final, pues los tengas perfectamente segmentados y puedas ir directamente a por esos clientes. No tocar, por ejemplo, un cliente que no te conoce de nada, que claro, ante un argumento para que considere tu producto, pues lo primero que piensa es, pues yo a esta gente no la conozco de nada, ¿no? Primero nos tenemos que presentar, después tenemos que hacernos amigos y que el cliente considere que tenemos interés, que podemos aportar valor, que somos una posible decisión o una posible solución para su necesidad insatisfecha. Y por último, lo que les demostraremos es que somos la mejor, la que tiene que contratar, y le ayudaremos a que tome la decisión. Bueno, esas son normalmente las fases de un proceso comercial, de un funnel de ventas, en las que tendremos esa captación, esa consideración y esa decisión final para que se produzca una compra. Luego podemos tener otros funnels de venta, otros embudos de venta para el tema de la venta repetitiva y todo el proceso ese del que hemos estado hablando, de la fanatización, de conseguir que esos clientes no solo sean rentables por esa primera compra, que sean rentables porque repiten las compras, pero también que sean rentables porque van a prestar testimonio, porque van a prescribir nuestro producto o incluso porque van a montar pues un negocio de afiliación en torno a nuestro producto o servicio. O sea, sería el funnel también de fanatización. Pero aquí lo importante es que seamos capaces de clasificar esos leads que tenemos dentro de nuestro sistema. La primera clasificación, pues puede parecer sencilla, ¿no? Tenemos que saber en dónde está ese lead, si ya nos conoce o no nos conoce, si nos conoce, si ya hemos argumentado con él y nos considera una opción para satisfacer sus necesidades, si está en un proceso de decisión.
Pero hay muchas otras cosas que debemos intentar saber de nuestro lead. ¿Por qué? Pues porque cuanto más sepamos de ese posible cliente, más fácil nos va a ser llegar hasta él, que se sienta identificado con el mensaje que nosotros estamos enviando y que finalmente entienda que satisfacer sus necesidades insatisfechas con nuestro producto o servicio es la mejor elección que puede tomar. Así que tenemos que hacer ese lead scoring, que no es otra cosa que ir clasificando ese lead. Ya hemos dicho, primera clasificación básica, en qué momento está en nuestro funnel de venta, en nuestro viaje que hemos preparado para que termine comprando. Pero también lo podemos clasificar por el momento de compra en el que está el cliente, si la necesidad la tiene ahora, si la va a tener para dentro de un año, si la va a tener para dentro de unos meses, de qué depende que tenga esa necesidad de compra, de que le llegue un dinero extra, de que suceda esto o lo otro. Bueno, todas esas cosas, si las sabemos, vamos a poder trabajar para que finalmente pues termine comprando en nuestro comercio cuando se den las circunstancias apropiadas. Pero además de esas dos clasificaciones que podemos hacer con los posibles clientes, ya veis dónde están en nuestro funnel, y luego en muchos casos se utiliza el término temperatura, ¿no? Pues es un lead frío, templado, caliente, ¿no? Para describir un poco ese momento de compra en el que está. Pero aparte de eso, pues podemos pedir a ese lead que nos dé mucha más información de cuál es su situación, de qué tipo de cliente es, cuáles son sus circunstancias. Y eso lo vamos a hacer de una manera, la verdad, muy complicada, complicadísima. Vamos a preguntar. Y es que muchas veces se nos olvida que la mejor manera para conocer a uno de nuestros posibles clientes es preguntarle. Vale, tendremos que incentivarle para que nos responda, porque en muchos casos, pues oye, uno está a sus cosas y tiene que tener una razón importante para invertir un poco de su tiempo en darnos respuestas a esas preguntas que necesitemos para ir clasificando esos leads. Pero, bueno, no pasa absolutamente nada. Podemos buscar algo que les aporte valor, que se lo vayamos a regalar, a cambio de que nos contesten a una serie de preguntas que nos permita, bueno, pues colocar ese lead en un sitio más concreto, en un subgrupo más específico. Que eso va a ser lo que después haga que podamos tener mucho éxito con nuestro lead nurturing, que hablábamos el otro día, o sea, con esa alimentación a medida que le vamos a dar a ese cliente. Lógicamente, si sabemos quién es, cuáles son sus inquietudes, a qué se dedican, bueno, pues va a ser mucho más fácil que el contenido que le demos sea el adecuado, que no sea un contenido que no tenga nada que ver con él. Claro, si no conocemos a ese lead, pues seguramente daremos un contenido estándar y en muchos casos pues el cliente no se sentirá identificado con ese contenido, no le supondrá el valor que igual para otro posible cliente sí que tiene ese contenido o esa herramienta o eso que le estamos regalando, por ejemplo, a cambio de bueno, pues que nos responda a una serie de preguntas y que lo podamos clasificar. Esa es una de las maneras, preguntando, haciendo encuestas a nuestros posibles clientes a cambio, bueno, pues de algún contenido o algún aspecto de valor para el posible cliente. Pero también lo podemos hacer, podemos ir colocando o podemos ir segmentando ese posible cliente por las decisiones que toma o por las interacciones que tiene con el contenido que nosotros le enviamos. Tú imagínate que queremos saber si, bueno, pues si está interesado, por ejemplo, en el maquillaje o no. Bueno, pues podemos hacer ciertos artículos en el que le vamos a dar la posibilidad de aprender más sobre maquillaje y habrá algunos de esos posibles clientes que esa sea su ámbito de interés y pinchen en ese, por ejemplo, en ese email que les mandemos, pinche pues para informarse más sobre nuestra línea de productos de maquillaje. Bueno, pues ahí ya vamos a poder tener una pequeña segmentación, vamos a poder ir colocando a ese cliente en el lugar que corresponde. Al final el scoring, bueno, pues lo que nos tiene que permitir es identificar cuáles son los clientes que tienen más posibilidades de convertirse en clientes. Pero no olvidemos que también es importante no solo saber quién tiene más posibilidades, sino conocer muy bien a esos posibles clientes para que lo que les vayamos a ofrecer, para ese valor que le vayamos a aportar, para ese viaje, pues pueda estar perfectamente adaptado al tipo de cliente, de posible cliente que tenemos delante. Después,
exactamente igual. Cuando ya vayamos a ese funnel de fidelización, pues si conocemos al cliente bien, sabemos cuáles son sus puntos de interés, pues no estaremos perdiendo el tiempo con propuestas de valor, con esa escalera de valor de otros productos que podremos ofrecer, pues no le estaremos ofreciendo productos que están fuera de el ámbito de interés de ese posible cliente. Así que es fundamental no solo que captemos posibles clientes, no solo que les ayudemos a avanzar en nuestro funnel de ventas, sino que es imprescindible que identifiquemos en qué momento de compra están, que identifiquemos en qué momento de nuestro funnel de venta están y, sobre todo, que hagamos todo lo posible para conocer cuanto más mejor a ese posible cliente. Fíjate que además esto nos va a ayudar muchísimo para después construir ese buyer persona, porque cuando tengamos esos clientes que mejor funcionan en nuestro sitio, que más a gusto estamos con ellos, que son más rentables, que funcionan mejor con nuestra propuesta, pues claro, tendremos muchos datos para ir construyendo ese buyer persona que nos ayudará a buscar justo los clientes que más nos convienen. Al principio, bueno, pues irán entrando clientes, unos nos darán mucha guerra, otros serán menos rentables, otros nos causarán problemas y al final, si somos capaces de identificar a esos buyer persona que mejor encajan con nuestro producto o servicio, pues estaremos ya creando una gran mejora porque iremos a captar precisamente esos clientes que son más beneficiosos y más interesantes para nuestro negocio. Bueno, ahora seguimos hablando del lead scoring y cómo lo podemos implementar con nuestros posibles clientes, pero antes vamos, como siempre, con uno de nuestros sponsors, porque son los que hacen posible que estemos aquí cada día emitiendo este podcast y acompañándote, intentando que, bueno, pues puedas tener acceso a todas esas herramientas que utilizamos los emprendedores de guerrilla. Vamos a ir con Gestoritas, que es esa gestoría online que por un precio reducido, paquetizado, sin sorpresas, siempre el mismo precio, pues te van a ayudar a cumplir con tus obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles, bien seas un autónomo, bien seas una sociedad limitada. Por cierto, si tienes que constituir una sociedad limitada, en 48 horas, de manera telemática, con cuotas y tasas reducidas, lo vas a poder hacer en Gestoritas. Pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado, todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales, tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y volvemos ya, gracias a los amigos de Gestoritas. Ya sabéis que 50 profesionales a vuestra disposición, especializados en la gran mayoría de esos modelos de negocio, tanto digitales como tradicionales. Por una cuota cerrada, reducida, puedes tener todos los servicios que necesitas. Y seguimos con esto del lead scoring y bueno, pensando un poco en Gestoritas, imaginaos que Gestoritas está captando esos posibles clientes y como veis tiene dos líneas claras, una los autónomos y otra las sociedades limitadas. Pues cuanto antes pueda saber esos posibles clientes con los que está trabajando, si serían clientes autónomos, si serían clientes sociedades limitadas o si todavía no lo saben, pues mejor contenido, más valor les va a poder dar cuando los esté alimentando con ese lead nurturing de cara a que finalmente, bueno, pues decidáis trabajar con ellos para llevar todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales que podéis llevar con una gestoría. Importante, como veis, ese lead scoring que nos va a hablar, bueno, pues de esa posible transformación del lead en cliente, esas probabilidades que tiene. Nos va a hablar también del momento en el que está. Pensad que podemos tener un cliente totalmente convencido de que trabaje con nosotros, por ejemplo en el caso de Gestoritas, pero
hasta dentro de 6 meses no vamos a poner en marcha el negocio, pues no hay nada más que hacer, más que esperar y mantenernos en la cabeza del cliente. Seguir aportándole valor para que cuando llegue el momento en que tenga que constituir su sociedad limitada, pues se siga acordando, en este caso de Gestoritas, y contrate con ellos. Bueno, pues muy importante, como os decía, que veamos en qué nivel de nuestro funnel de venta está cada posible cliente, que veamos cuál es la temperatura del cliente en ese momento, que sepamos cuándo es previsible que pueda llegar ese momento de compra del cliente. Y bueno, pues todos esos datos que podamos ir conociendo nos darán información muy rica para el día de mañana, por ejemplo, poder definir un buyer persona muy concreto, que podamos trazar estrategias de francotirador para ir precisamente a por estos clientes que son los más rentables para nosotros, que son los que mejor funcionan con nuestra propuesta de valor y que, bueno, pues son los que más nos interesan. Porque aquí ya eso de bueno, pues cualquier cliente me vale, está bien, pero llega un momento en el que tenemos que buscar esos clientes que más nos convienen, y los que nos producen problemas y al final son menos rentables, pues los sustituimos por clientes que de verdad sean interesantes para nuestro negocio. Ese es el secreto de poco a poco ir construyendo ese proyecto de emprendimiento de guerrilla, que con esa mejora continua del método de Dan, pues vamos a ir consiguiendo que cada vez sea más rentable, que nos genere menos problemas y bueno, pues que todo vaya mucho más rodado. Así que muy importante que tengamos en cuenta estas técnicas de lead scoring, en el que vamos a ir clasificando los leads, como os decía, por momento, por situación en el funnel de venta, pero también por elecciones que pueda tomar a la hora del valor que le ofrezco, o simplemente preguntándoselo en una encuesta en el que le vayamos haciendo una serie de preguntas y que normalmente pues vamos a incentivar el que se haga esa encuesta pues con un regalo, con algo que pueda tener valor para ese posible cliente y que le lleve finalmente a darnos esos datos que nos permita clasificar cada uno de los posibles clientes. Bueno, pues os lo digo todos los días, yo seguiría aquí hasta mañana, pero es verdad que tenemos otras cosas que hacer y bueno, pues ya sabéis, yo solo os puedo decir lo que os diga todos los días. Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.